Ingeniería genética. 13.1 La biotecnología. Biotecnología es todo uso o alteración industrial o comercial de organismos, células o moléculas biológicas encaminado a alcanzar metas prácticas específicas. La biotecnología moderna genera material genético alterado mediante la ingeniería genética. Algunas de las metas principales de la ingeniería genética son mejorar el conocimiento de la función de los genes, tratar enfermedades y mejorar la agricultura. Para identificar un gen específico, los investigadores aíslan una molécula de ADN recombinante donde está contenido. Los métodos para identificar genes específicos son análisis de RFLP, polimorfismos de la longitud del fragmento de restricción, semejanza con genes previamente clonados, o producto proteínico que el gen produce. Los RFLP se aplican en análisis de huellas digitales de ADN, donde se utilizan enzimas de restricción para descomponer el ADN en fragmentos cuyas diversas longitudes son características de cada individuo. Las huellas digitales de ADN permiten establecer el parentesco de individuos y se utilizan en ciencia forense para analizar el material biológico encontrado en la escena de un crimen. La terapia génica consiste en la aportación de un gen funcional a células que carecen de alguna función específica. El fin es corregir una alteración genética o enfermedad adquirida. Puede realizarse en dos formas. 1. Alteración de células germinales, espermatozoides u óvulos, que origina un cambio permanente del organismo y generaciones posteriores. 2. Terapia somática celular, donde se adiciona genes terapéuticos a tejidos específicos para luego implantarlos en el paciente. Ensayos en tratamiento de cáncer, enfermedades sanguíneas o hepáticas. Cuando se altera la dotación genética de animales o vegetales para contener genes extraños o formas alteradas de genes endógenos, se obtienen organismos transgénicos. Esto se consigue inyectando el gen ajeno en el óvulo fecundado o en células embrionarias, o sometiendo células a un breve choque eléctrico de miles de voltios para hacerlas permeables, transitoriamente, al ADN, electroporación. El gen inyectado se integra en el ADN de la célula huésped y se transmite a las demás células originadas, a partir de ella. Otra técnica, denominada knockout, consiste en evaluar la función de ciertos genes mediante mutación in vitro de un gen específico y posterior incorporación a un organismo, especialmente ratones, utilizados como modelos para estudio de enfermedades genéticas humanas. 13.2 Tecnologías genéticas. ADN recombinante. El ADN se corta en fragmentos específicos mediante enzimas de restricción producidas por especies bacterianas. Las enzimas de restricción reconocen una secuencia determinada de nucleótidos y la rompen. Los fragmentos de ADN obtenidos se pueden unir utilizando enzimas ligasas y se insertan en un vector, plásmidos bacterianos, bacteriófagos. El vector hace posible la replicación del fragmento específico de ADN dentro de una célula huésped. La unión de un fragmento de ADN y un vector produce moléculas de ADN recombinante. Genotecas o librerías de ADN. Una librería de ADN es un almacén de información genética que se mantiene en una bacteria o población de bacterias, como libros en una biblioteca. Estas bacterias son clones creados con la tecnología del ADN recombinante y suponen una fuente constante de fragmentos de ADN necesarios para investigaciones. Reacción en cadena de la polimerasa, RCP. Ofrece una alternativa al uso de vectores como medio de generar numerosas copias de ADN a partir de una muestra simple. Esta técnica, desarrollada por el estadounidense Karim Mujiz, imita la forma en que el ADN se replica en el interior de la célula. Primero se aísla el fragmento en un tubo de ensayo y se aplica calor para separar las dos cadenas de la molécula. Una vez enfriado, se añaden fragmentos cortos de ADN complementarios, oligonucleótidos, a una de las cadenas, marcando así el segmento que debe ser amplificado. Se añaden nucleótidos y la enzima ADN polimerasa construye una cadena complementaria de cada segmento amplificado, obteniendo de nuevo moléculas ADN de doble cadena. Cada ciclo de calentamiento y enfriamiento duplica la cantidad de ADN deseado en el tubo de ensayo, y en pocas horas se pueden obtener millones de copias de un fragmento de ADN. Electroforesis. Permite separar fragmentos de ADN en función de su tamaño al aplicar una corriente eléctrica a un gel, en cuyo interior se ha introducido una mezcla de fragmentos.
Estos comienzan a moverse desde el polo negativo al positivo, y los fragmentos más pequeños se mueven más rápido que los grandes. Cuando la corriente cesa, los fragmentos se distribuyen a lo largo del gel, situándose los pequeños más cerca del polo positivo, adoptando apariencia similar a un código de barras. Cada barra contiene un fragmento de ADN de determinado tamaño. Adicionalmente puede utilizarse una secuencia de ADN como sonda para buscar un fragmento específico en el patrón de bandas. Puede usarse para comparaciones de ADN de personas vinculadas a escenas de crímenes. Secuenciación de ADN. Permite determinar la secuencia específica, el orden de bases, de un fragmento de ADN, o saber qué clase de proteína puede estar produciendo. Normalmente es utilizada la técnica de extensión de oligonucleótidos ideada por el británico Frederick Sander. Esta técnica se puede utilizar, por ejemplo, para detectar mutaciones relacionadas con enfermedades como la fibrosis quística, alteración hereditaria que produce secreción mucosa espesa que obstruye el páncreas e infecta los pulmones, o para alterar la secuencia de un gen y estudiar la función de la proteína resultante. 13.3 Clonación molecular y clonación de organismos. La clonación molecular, base de la mayoría de procedimientos en ingeniería genética, consiste en trasladar el gen deseado desde un genoma grande y complejo hasta otro pequeño y sencillo. La clonación molecular se puede dividir en varios pasos. Se aísla un gen de entre todos los genes que existen en un organismo, lo que permite realizar su caracterización. Si se trata de ADN genómico, se realiza con enzimas de restricción. También puede clonarse ADN sintetizado por transcripción inversa, ADN copia, o ADN-C, a partir de la población de ARN mensajeros de una célula, o incluso ADN sintetizado mediante RCP. Se unen los fragmentos de ADN a un vector de clonación, plásmidos o bacteriófagos. Los cósmidos, construidos artificialmente, presentan características de ambos con la enzima ADN ligasa. Posteriormente, estas construcciones de ADN deben introducirse y mantenerse en un organismo hospedador, generalmente una bacteria. Repitiendo el proceso se obtiene una población de bacterias genómicas que contiene todos los genes presentes en un organismo. Se identifican las bacterias que poseen el gen o genes de interés. Para ello, se recurre a hibridación con sondas de ácidos nucleicos o inmunodetección. Ambas estrategias permiten detectar la proteína producida por el gen mediante anticuerpos específicos. Se toma esta bacteria y se hace crecer para producir clones de bacterias idénticas. De esta manera, es posible estudiar los genes que codifican proteínas y tienen un interés especial, o aquellos cuya inactivación, por alguna mutación, origina una enfermedad específica. En algunos casos, el gen se puede expresar en la célula bacteriana para producir la proteína específica que se puede emplear en el tratamiento de enfermedades como diabetes, insulina o enanismo, hormona del crecimiento. Mediante la ingeniería genética es posible también la clonación de organismos. Esto consiste en la extracción del núcleo de un óvulo con la dotación completa de cromosomas para sustituirlo por el núcleo de otro animal de la misma especie. Después, ese óvulo se somete a cargas eléctricas que estimulan su división, se implanta en el útero de otro animal, así se obtiene un animal genéticamente idéntico al organismo del que se había obtenido el núcleo original. En febrero de 1997, el Dassling Institute de Edimburgo, Escocia, pudo clonar el primer mamífero adulto, la oveja Dolly. Este descubrimiento supuso una auténtica revolución biotecnológica y planteó controversia mundial por sus implicaciones legales, morales y éticas. 13.5 Aplicaciones de la biotecnología. La biotecnología está revolucionando la agricultura al permitir a los científicos crear plantas transgénicas, resistentes a plagas y herbicidas y con mejores propiedades para su transporte y consumo, así como producir mejores fibras. Se generan animales de granja que mejoran su producción de carne, leche o poseen resistencia a determinadas enfermedades. También se pueden crear animales que funcionan como fábricas biológicas, produciendo proteínas en su leche utilizadas en el tratamiento de enfermedades humanas. Los ratones de eliminación/sustitución, knockout, en los que se ha nulificado la función de un gen específico, constituyen animales modelo para estudiar enfermedades genéticas humanas, establecer los mecanismos y ensayar diversos tratamientos.
Pueden producirse proteínas terapéuticas, como la insulina humana, mediante el cultivo de bacterias, levaduras o células de mamífero cultivadas que contienen el gen recombinante y la posterior extracción de la proteína. La terapia genética humana está aún en sus inicios. Se han utilizado vectores, virus, para introducir genes en buenas condiciones de funcionamiento en células específicas que carecen de ellos. Esta técnica ha tenido éxito en tratamiento de niños con deficiencia de adenosindesaminasa, enzima indispensable para el funcionamiento del sistema inmunitario. Tabla 13.1 Productos de uso corriente producidos por métodos de ADN recombinante. Mientras que los beneficios potenciales de la ingeniería genética son considerables, también lo son sus riesgos, pues muchas veces se emplean como vectores microorganismos infecciosos como los virus. Por ejemplo, la introducción de genes que producen cáncer en un microorganismo infeccioso común, como el virus influenza, gripe, podría ser muy peligrosa. Otro problema es que pueden producirse efectos imprevistos como resultado